pero el objetivo de la práctica hoy día es que al término ustedes sepan identificar algunas alteraciones elementales, como por ejemplo una acidosis metabólica o respiratoria o cualquier alteración de ese tipo, básicamente 4, y saber si estas son compensadas, descompensadas o mixtas. O sea, con eso es suficiente. Ya si ustedes por ejemplo desean ampliar más, tienen que practicarlo ¿cómo? Estando en sus hospitales, en emergencia o en hospitalización. Ahora es muy frecuente hacer los exámenes de Haga en los pacientes, de tal manera que ustedes pueden fácilmente leer. ¿Ya? Me olvidé de apagar esto. A ver, vamos. A ver, sí. Hay algunas condiciones que exponen a un paciente a unas alteraciones externas, pero también internas. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente en una condición crítica. Es un paciente que tuvo un traumatismo encefalocraniano por una explosión. Aparte de que tuvo quemaduras graves, también tuvo un TEC grave. Hay un punto en el que define el antes y el después del trauma. Antes hay una condición de homeostasis, y esta persona, por ejemplo, antes del hecho, su medio interno se encontraba en equilibrio. Cuando yo me refiero al medio interno, no me refiero a valores, por ejemplo, de creatinina solamente o de hemoglobina. Me refiero a aquellas partes moleculares que son muy importantes para mantener la homeostasis del organismo, ¿sí? En este momento, por ejemplo, si yo pregunto ¿cuánto tienes de sodio en tu organismo? Si yo tengo la capacidad en este momento de sacarte una muestra de sangre, ¿cuánto podría encontrar de sodio? 135 a 145, ¿no? Por ahí podría estar oscilando sus niveles de sodio. ¿Y de potasio? 3.7. Sí, el punto mínimo, pero podría ser 4 o menos. O sea, de tal manera de que sus compañeros tienen una idea de estos elementos, de estos aniones o cationes que tenemos en nuestro organismo y que son necesarios para mantener un equilibrio. ¿De acuerdo? Pero así como estoy preguntando de sodio y de potasio, que son elementos importantes para el equilibrio no solamente de las células, sino también del organismo en general, también hay algunas otras condiciones, como por ejemplo el pH, el valor del pH. El pH está en relación a la concentración de hidrogeniones que podamos tener en nuestro organismo, y que en función a su elevación o disminución podemos encontrarnos en una condición de acidosis o de alcalosis, ¿no? Y hay algunos valores que son incompatibles con la vida. Por ejemplo, hay pacientes que por la condición de emergencia que tienen, este equilibrio se rompe, y conforme va pasando el tiempo, esta alteración se inicia y se empeora, y dependiendo del tiempo en que logre llegar a un hospital para saber cuánto tiene y poder corregir, va a tener impacto en la sobrevivencia de estas personas. Es diferente que una persona que recibe un impacto de bala y pierda 1 litro o 2 litros de sangre y te llegue, por ejemplo, a los 15 minutos y tú puedes corregir rápidamente estas alteraciones, que te llegue un paciente con shock hemorrágico y que haya demorado 4 o 5 o 6 horas, y que los organismos hayan tratado de compensar por su juventud
salud de repente, su condición física, su reserva fisiológica. Entonces, sin embargo, cuando uno saca los exámenes, uno puede evidenciar todo el esfuerzo que el organismo ha estado realizando para mantener vivo a esa persona. Entonces, los cirujanos no solamente nos encargamos de ver la parte macroscópica, ¿no? O sea, yo estoy viendo una herida y esa herida tengo que curarla, tengo que retirar ese tejido que está necrosado, desvitalizado. Es un trabajo grosero con las manos, pero el que lo haga o no lo haga no va a tener un impacto en el momento, sino el medio interno, de tal manera que yo me preocupo más por su medio interno que por la herida que la puedo realizar en unas horas después. Pero el medio interno, y cuando digo medio interno me refiero a todos estos elementos, aniones, cationes, concentraciones de hidrógenos, etcétera, eso sí va a tener impacto, y eso sí puede provocar la muerte de una persona. De tal manera que saber reconocerlas es muy importante para el manejo de esos pacientes. Incluso yo puedo tener los valores y en función a eso saber si es que debo corregir y cómo debo corregir. Si un paciente, por ejemplo, llega con un pH de 7.12 y tiene un bicarbonato de 10 y con un lactato de 6, ¿tú te preocuparías o no? ¿Y por qué? Todo lo que he mencionado, ¿qué estaría configurando? Ya, ¿qué más? Y aparte de eso, Rose, ¿qué más? Ya. Si juntamos ese valor de lactato con el valor del pH, ¿qué estaría configurando? No, ¿qué estaría configurando? ¿Qué alteración? ¿Acidosis qué? Láctica. Una acidosis láctica. Una acidosis láctica. Entonces, pero ya, sabemos reconocer, estamos frente a una acidosis láctica, una acidosis metabólica, pero ¿y qué impacto tiene eso? Primero saber reconocerlo, ¿no? Obviamente yo no lo voy a reconocer así mirando, o sea, así mirándolo no voy a saber si tiene esa alteración. ¿Qué hago? Tengo que obtener una muestra de sangre arterial. Y obteniendo la muestra de la sangre arterial, yo voy a poder tener esos valores, y una vez que tengo los valores, yo puedo interpretar qué es lo que tiene, y segundo, saber qué es lo que voy a hacer. Y eso tiene que ser rápido. Entonces, ese es el objetivo. Este paciente llegó en una condición crítica con una acidosis metabólica muy marcada y que tuvimos que intubarlo, conectarlo a un ventilador mecánico y comenzar a corregir su medio interno. ¿Cómo se corrigen? Hay diferentes formas dependiendo de la alteración que nosotros podamos tener, ¿no? Sigue. Este es otro, ¿no? Otro paciente igual, intubado, conectado a una máquina. Estamos aquí administrando algunos medicamentos que la infusión requiere bombas de infusión, ¿no? Así le tienen un catéter venoso central, porque hay medicamentos que solamente se pueden colocar a nivel central, no se pueden colocar por vía periférica. Por ejemplo, si yo quiero colocar soluciones hipertónicas porque el paciente está hiponatrémico y tengo que hacerle un reto de sodio, yo no podría colocarlo por vía periférica, ¿no? Necesito una vía central. Entonces, aquí está el paciente con una vía central. Él es un estudiante, bueno, ahora ya está, creo que ha sido internado o va a ser su internado, pero fue mi alumno, y uno de mis residentes le pidió que haga un AGA, y él dice, AGA, ¿y ahora qué hago? O sea, no tenía una idea muy clara de lo que era AGA, ¿no? Usted después de la clase, o tal vez algunos, no todos, le dicen que haga o que realice un AGA y no tienen una idea muy clara de lo que es un AGA. Vamos a ver en qué consiste esto. Siga. Miren, el sitio
más utilizado para obtener una muestra de sangre arterial y poder realizar el análisis de los gases arteriales es, ¿qué arteria? La arteria radial. Es la arteria radial. No es la única, pero es la que más frecuentemente utilizamos porque es más accesible, es más sencillo ubicar. Entonces, a nivel del pulgar, por aquí discurre la arteria radial. Entonces, yo hago mi limpieza con alcohol, toda esta zona. Una vez que ya está limpia, entonces yo trato de palpar. Puedo colocar una pequeña almohadilla para tratar de hacer una hiperextensión, ¿no? Y de esa manera yo pueda tener acceso a la arteria. Yo palpo el pulso. Una vez que palpo el pulso, entonces con una jeringa de tuberculina y con una aguja de tuberculina, generalmente son 25, 26, yo puedo pinchar y comenzar a aspirar. Y de esa manera obtengo sangre arterial. Esa sangre arterial inmediatamente se lleva al laboratorio y en 2 minutos ya tengo el resultado. O sea, es muy rápido, ¿no? Ahora hay equipos automatizados que nos permiten tener los resultados muy rápidamente. ¿Sigue? Entonces, miren ustedes, ya lo refirieron. Esto es lo normal, miren. 7.35 pH, límite inferior, límite superior permisible, o sea, dentro del rango normal, 7.45. En promedio, 7.4. Esto podemos decir que nuestros valores de pH pueden estar moviéndose en este rango. En algún momento podemos tener 7.38 y de repente en otro momento puedo tener 7.42, dependiendo de diferentes situaciones. En este momento ustedes están tranquilos, en reposo, pero de repente algunos de ustedes con esta propaganda de Chapa tu chorro comienza a perseguir a un chorro, la descarga de adrenalina, el correr, entonces va a hacer de que estos valores comiencen a modificarse, ¿no? De repente comienzan a disminuir o de repente comienzan a subir, dependiendo del estímulo. Entonces uno puede variar. Y siempre dentro de la condición de normalidad nos vamos a estar moviendo aquí. Pero cuando ya se agrega alguna noxa, se agrega algún estímulo nocivo, entonces el pH puede disminuir, es decir, si disminuye se hace, ¿qué cosa? Ácido, ¿no? Se hace ácido. Y conforme va disminuyendo, puede pasar la barrera del 7 hacia abajo, de tal manera de que por debajo del 7 ya es incompatible con la vida y la persona simplemente fallece. Igual sucede con el otro lado. Con el otro lado también, por algunas condiciones, este pH puede comenzar a elevarse, superando la barrera del 7.8, de tal manera de que ya llega a un punto que también es incompatible con la vida. De tal manera de que, por alguna condición, el pH puede ir hacia abajo o puede ir hacia arriba. ¿Qué hace el organismo para mantener el equilibrio? Tiene ácido carbónico, tiene bicarbonato. Y gracias a la concentración de ácido carbónico y bicarbonato se mantiene en equilibrio. Y así estamos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay algunos, Wendy, hay algunos tus compañeros ahí que quieren pasar, están que me quieren pasar. Hay 3 situaciones que están muy relacionadas. Una es el estado ácido-base, otra es la oxigenación y la otra es la ventilación. Y todo esto está relacionado, porque el que nosotros tengamos una ventilación, la ventilación es un efecto mecánico. Ustedes en este momento están ventilando, están haciendo esto, haciendo la inspiración y haciendo la expiración. ¿Para qué? Para que el gas
los gases que están en el medio ambiente, yo pueda ingresarlos a mis alveolos y ahí todo este fenómeno de la hematosis, etcétera, ¿no? Hasta que logra llegar esta molécula llamada oxígeno a las células y ahí aparece la oxigenación, ¿sí? O la respiración celular que utiliza el oxígeno. ¿Y eso qué permite? Permite que haya un estado ácido-base. Entonces, por eso digo que todo está relacionado. El objetivo de la clase es básicamente esto. Yo quiero que ustedes salgan teniendo un conocimiento del estado ácido-base, básicamente. Y para eso nosotros tenemos que fijar 4 elementos. Uno es el pH, otro es el bicarbonato, otro es la presión arterial de CO2 y otro es la presión arterial de oxígeno. Son 4 elementos que utilizamos para poder saber cuál es el estado ácido-base de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Fijen esto, por favor. ¿Sigue? Miren, el CO2, sabemos qué es el CO2. El CO2 es un componente respiratorio. ¿Sí? ¿Por qué componente respiratorio? Siempre nos han enseñado, ¿no? Inspira. Cuando inspiramos, estamos llevando oxígeno a los alveolos. Expira. Cuando expiramos, los glóbulos rojos están cediendo el CO2 y a través de la expiración yo estoy eliminando. Por eso es que decimos de que el CO2 es un componente respiratorio. ¿Sí? Un ácido respiratorio se desplaza siempre opuesto a la dirección del pH. Esto, por favor, fíjense. El CO2 se desplaza opuesto a la dirección del pH. El bicarbonato es un componente metabólico. Este componente metabólico del bicarbonato, la forma de cómo eliminamos o cómo interviene en el metabolismo es a nivel renal, ¿sí? Mientras que el CO2 es a nivel respiratorio, el bicarbonato es metabólico, renal. Esta es una base metabólica y se desplaza en la misma dirección del pH. Entonces, mientras el CO2 se desplaza opuesto a la dirección, el bicarbonato se desplaza en la misma dirección del pH. El CO2 y el bicarbonato, si es que el fenómeno es primario, entonces van a desplazarse en la misma dirección. Pero si el desorden es mixto, entonces se van a desplazar en direcciones opuestas. Esto lo vamos a ver con algún ejemplo muy claro. Wendy, la última. Ahí Nadine está que... Hola. Entonces miren, hay que recordar este formato, ¿ya? El pH, ya lo dijeron ustedes, oscila entre 7.35 y 7.45. Esto hay que memorizarlo, hay que saberlo. La presión arterial de CO2 oscila entre 35 y 45 y el bicarbonato está oscilando entre 22 y 23. Estos son sus puntos promedio, ¿no? Pero este es el rango. Entonces esto tienen que memorizarlo. ¿Por qué razón hay que memorizarlo? Porque cuando nosotros tengamos que evaluar un informe de AGA, yo tengo que recordar estos valores para poder decir si es que el PCO2 o el pH o el bicarbonato están alterados o no. ¿De acuerdo? Entonces esto hay que fijarlo, hay que memorizarlo. ¿Siga? La obtención de la muestra entonces de gases arteriales me va a permitir evaluar el pH, el bicarbonato y el PCO2. El PO2 es para otro contexto, para obtener información y poder definir si esto es una acidosis o una alcalosis. Necesito estos 3 elementos: el pH, el bicarbonato y el PCO2. ¿Siga? Vayamos con la primera alteración. Miren,
Y les dije que para poder decir si una alteración es acidosis o es alcalosis, y si esta es metabólica o es respiratoria, entonces vamos a jugar con 3 elementos, en todo, con 3 elementos. ¿Cuáles son? El bicarbonato, el pH y el CO2. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces miren acá. Aquí hay unos rectángulos, por ejemplo el bicarbonato, acá hay una línea inferior y acá hay una línea superior. Esta línea inferior, ¿cuánto vale? 22, y esta 26, muy bien. El pH 7.35, 7.45. El CO2 de 22 a 26. Acá 35 a 45. 35 inferior, 45 superior. Eso hay que tenerlo claro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces imaginemos que así está nuestro organismo, ¿no? En equilibrio, así todo está en equilibrio. Vayamos, dale un clic, uno solo, y ahí nomás quédate. Entonces el bicarbonato se encontraba dentro del rango normal, dentro de estos valores, ¿de acuerdo? Normal, cuando de repente por alguna razón este bicarbonato bajó y se encuentra ahora fuera de este rango normal. ¿Por qué? Porque hubo una lesión primaria, ¿de acuerdo? Una lesión primaria provocó de que el nivel de bicarbonato saliera de su rango normal hacia abajo. ¿Sí? ¿Sigue? Pero el que el bicarbonato salga de su rango normal va a provocar un efecto en otros componentes, por ejemplo en el pH. Y hemos dicho al inicio de la clase que el bicarbonato con el pH sigue en la misma dirección. Si el bicarbonato está descendiendo, ¿qué va a pasar con el pH? También va a descender, van a seguir la misma dirección, ¿de acuerdo? Entonces baja el bicarbonato, el pH que se encontraba dentro del rango normal quiere seguir al bicarbonato, lo sigue y sale de su rango normal. Si el pH disminuye, porque acá está disminuyendo, ¿no? Hemos dicho de que este rango, ¿cuánto es? Este nivel 7.35. 7.35, o sea, aquí debe estar 7.30 o 7.25 o 7.20. Bajó. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, que aquí es 22, también está bajo. Y si digo bajo, está de repente 20, 18, 16, ¿no? ¿De acuerdo? Si el pH está abajo y el bicarbonato está abajo, eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Acidosis. Se llama acidosis metabólica. Pero una vez que se instala la acidosis metabólica, el organismo no se queda ahí tranquilo. Trata el organismo de compensarlo, es decir, traer todo esto a un estado de normalidad, porque sabemos que nuestro organismo sabe de que la acidosis metabólica es una alteración que puede provocar la muerte. Entonces el organismo está adaptado a responder ante cualquier alteración y tratar de llevarlo siempre al estado de la homeostasis. Eso es lo que hace nuestro organismo, sin que esté eso dirigido por la conciencia. O sea, yo no digo a mi organismo, detecta la acidosis, ahora llévalo a un estado de normalidad. No puedo decir eso. O sea, es automático. Así estamos hechos. Sí. Entonces, ¿qué hace el organismo? El organismo lo que hace es que la presión arterial de CO2, que se encontraba entre 35 y 45, salga de su normalidad hacia abajo. Es decir, esa presión arterial de CO2 va a bajar de repente a 30 o de repente a 25. Y al descender esta presión de CO2, ¿qué está provocando? Está provocando que el pH, que se encontraba bajo, nuevamente regrese a su carril. ¿De acuerdo? Regresa a su carril y el pH
vuelve a su normalidad. Ese es el mecanismo compensatorio que nuestro organismo hace. ¿Cómo lo compensa? Disminuyendo la presión arterial de CO2. Al disminuir, entonces el pH asciende. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me dejé entender? Disminuye la presión arterial de CO2, 30, 25, de tal manera de que el pH otra vez comienza a subir. Muy bien, sigue, sigue, y ahí está. Bajo bicarbonato, bajo pH, acidosis metabólica. ¿Cómo lo compensa? Bajando la presión arterial de CO2. Siga, por favor. Vayamos ahora a la alcalosis metabólica. Ya vimos la acidosis metabólica. Si la acidosis metabólica era que el bicarbonato bajaba y por ende el pH también bajaba porque sigue en la misma dirección, la alcalosis metabólica, ¿cómo será? Si dice alcalosis metabólica, ¿sí? El término metabólico dijimos de que es bicarbonato, ¿no? Entonces vayamos con el bicarbonato. Miren, igualito, el bicarbonato se encuentra aquí en su carril normal, ¿sí? Y de repente hay una lesión primaria, hace que el bicarbonato supere su límite superior, 26, llegará de repente 28, 30, 32, sube. Pero entonces, como sube el bicarbonato, el pH, ¿qué va a pasar? ¿Va a bajar o va a subir? Sube. ¿Sigue? Y miren. Entonces, el bicarbonato ha salido de su curera hacia arriba, el pH también sube. Es decir, por encima de 7,45. De repente 7,47, 7,50, pero ha subido. A esto se le llama alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica. ¿Metabólica por qué? Porque la alteración se inicia con el bicarbonato. Y hemos dicho que el bicarbonato es un componente metabólico. ¿Y alcalosis por qué? Porque el pH está superando el 7,45. Por eso se llama alcalosis. Entonces, esta es una alcalosis metabólica. ¿Qué hace el organismo para compensar? La presión arterial de CO2 aumenta también. Va a subir. Suba. Y subió. Al subir la presión arterial de CO2, este pH va a volver a su estado normal. Sigue. Y ahí está. Y regresa. Esto es el mecanismo de compensación. Entonces, sigue por favor. Miren acá. Alto bicarbonato. El organismo responde elevando el pH, pero ¿cómo lo compensa? Elevando la presión arterial de CO2. ¿Y cómo elevo la presión arterial de CO2? O ventilando. En otras palabras, ¿cómo evito perder CO2? ¿Cómo evito perder CO2? Si yo quiero que el CO2 salga todo lo que puedo de mi organismo, ¿qué hago? Hiperventilo. Al hiperventilar estoy botando más CO2. Pero si yo quiero retener CO2, entonces hipoventilo. De tal manera que la concentración de CO2 se va a acumular más. ¿De acuerdo? Y eso así hace. ¿De acuerdo? Muy bien, sigue. Vayamos ahora al componente respiratorio. Ya vimos el componente metabólico. El componente metabólico tiene dos alteraciones: acidosis y alcalosis. ¿De acuerdo? Vayamos ahora al componente respiratorio. El componente respiratorio también tiene a su vez dos alteraciones: acidosis y alcalosis. Vayamos a ver cómo es que sucede la acidosis respiratoria. Igual, pero ojo, miren, aquí, como el componente es respiratorio, entonces aquí la alteración se inicia en el CO2, ya no en el bicarbonato. ¿Sí? ¿Por qué es respiratorio? Yo dije que el componente respiratorio es el CO2 y el componente metabólico es el bicarbonato, no se olviden. Entonces,
Si ponemos acá respiratorio, quiere decir que la alteración, se intercambia esto. El CO2 está aquí, sigue por favor. El CO2 estaba normal, ¿sí? Cuando de repente aparece una lesión y hace de que el CO2 se eleve, es decir, supere, ¿cuánto? 45, supere 45, de repente 48, de repente 50. Pero hemos dicho de que en el componente respiratorio estos dos van en sentidos opuestos. Si este ha subido, entonces ¿qué pasa con el pH? Tiene que bajar. ¿Sigue? Entonces, miren, sentidos opuestos. ¿De acuerdo? Aparece la alteración primaria, hace de que el CO2 se eleve, el pH producto de esto disminuye. Es decir, el pH está bajando por debajo del límite de 7.35, 7.30, 7.25. ¿Cómo se llama a este fenómeno? Se llama acidosis respiratoria. ¿Qué hace el organismo cuando detecta la acidosis respiratoria? ¿Qué hace? Va a compensar con el bicarbonato. Con el bicarbonato ahora viene la compensación. ¿Sigue? Entonces, el bicarbonato, si estamos frente a una acidosis respiratoria, ¿cómo lo compensa? Elevando el bicarbonato. Al elevar el bicarbonato, es decir, por encima de 26, 28, 30, entonces, de esa manera está compensando la acidosis respiratoria. Sigue, por favor. Y de esa manera, tratamos de llevar nuevamente el pH a su carril. En otras palabras, ¿la compensación para qué sirve? Para llevar, independientemente de la alteración, al pH a su carril, ¿no? A su normalidad. ¿Sigue? Sigue, por favor. Y ahí está, ¿no? ¿Sigue? ¿Sigue? Vayamos a la otra. Ya no acidosis, sino alcalosis. Igual, estamos ahora en el componente respiratorio. ¿Sigue? Está hacia abajo. El PCO2 está por debajo de 35, por debajo de 35, 30, de repente 25. ¿Qué hace el pH? Aumenta. Aumenta. En sentidos opuestos siempre. ¿Sigue? Entonces, el pH aumenta, está aumentando por encima de 7.45, 7.47, 7.50. Es una alcalosis. Y alcalosis respiratoria porque la presión de CO2 está por debajo. Entonces a esto se le llama alcalosis respiratoria. ¿Qué hace el organismo? Trata de compensar, disminuyendo el bicarbonato. Y efectivamente al disminuir el bicarbonato, el pH nuevamente logra ingresar a su carril. Entonces, conclusión, ahí ustedes tienen las cuatro alteraciones que ustedes deben reconocer en un agar. El resto ya es el anión GAP, esas cosas. Eso no quiero entrar en esos detalles. Yo quiero que dominen ustedes estos 4 elementos. Quiero que ustedes sepan reconocer cuando están frente a una acidosis metabólica o a una acidosis respiratoria, o cuando están frente a una alcalosis respiratoria o a una alcalosis metabólica. Con eso es suficiente. De repente poder decir si está compensado, no compensado, mixto, hasta eso ya es un sacrificio. Y yo sé que ustedes lo van a lograr. ¿Cómo? Vamos a ver. Sigue, por favor. Sigue. Entonces, miren, hemos visto de que el organismo siempre está intentando compensar. ¿Qué es la compensación? Hemos estado utilizando a cada momento la palabra compensación. ¿Pero qué es la compensación? Es la respuesta fisiológica corporal al desorden primario en orden a llevar el pH hacia un límite. Entonces, compensación es sinónimo de ¿qué? De pH. Cuando
aparece la palabra compensación, yo debo saber de que el organismo, ¿qué es lo que está intentando? ¿Está intentando corregir el bicarbonato? ¿Corregir el pH? Sí. ¿Corregir el PCO2? Es el pH. Pregunta del examen. Entonces, hay una compensación completa, hay una compensación parcial y hay no compensación. A los 4 elementos que ya sabemos cómo identificar, ¿sí? Yo puedo adicionarle esto: acidosis metabólica completamente compensada, o acidosis metabólica parcialmente compensada, o simplemente acidosis metabólica no compensada. Y así para cada una del resto. ¿De acuerdo? O sea, ya miren ustedes, ya se les amplió el panorama, ¿no? Ahora entonces, que ustedes me digan, o en su examen yo ponga un ejemplo, ¿no? Un paciente por acá, por allá, llega con estos valores, entonces yo les voy a poner opciones, ustedes van a poder decir, esto es una acidosis metabólica completamente compensada. Lo marcan con seguridad, porque lo han entendido, no estaba atentos. ¿De acuerdo? ¿Sí? 3 preguntas de acá. Pero hay que tener cuidado. Escuchen, si un pH en exceso está presente, entonces se agrega un término que se llama mixto. O sea que aparte de la compensación, como que se quiere complicar, ¿no? Mixto, ahora, ¿qué es eso? No es nada difícil, tranquilos. Take it easy. Sí. Miren, vayamos viendo cómo es esto, cómo es esto de compensado, pero ¿cómo es esto? Calma, tranquilos. Miren, ¿cómo identificar el tipo de compensación? Por favor, solamente 10 minutitos más y se van. Yo sé que están cansados. Hemos dicho de que hay 3 elementos que siempre participan en esto de la acidosis y de la alcalosis, ¿no? ¿Cuáles son? El pH, el bicarbonato y el PCO2. Cuando yo, a partir de hoy día o mañana que vayan al hospital, ustedes van a ir a las historias y van a coger el informe del AGA. Y con un lapicero rojo ustedes van a marcar ¿qué cosa? pH. El pH, lo marcan el pH. ¿Qué más van a marcar? El bicarbonato, marcan el bicarbonato. ¿Qué más? El PCO2, marcan. Y con esos 3 elementos yo voy a poder ¿qué cosa? Decir si estoy frente a una acidosis o a una alcalosis y qué tipo de compensación tiene, ¿sí? Así de sencillo. ¿De acuerdo? Esto no es nada de otro mundo. Entonces, miren, yo tengo que el pH, vamos a suponer que estamos ahorita en el hospital y tengo el pH 720, ¿de acuerdo? Y el bicarbonato está en 15 y la presión arterial de CO2 está en 40. Vayamos por partes. ¿Este pH está normal? No. ¿Qué está? Ácido. Está por debajo de 7.35, o sea, está yendo hacia abajo. Y hemos dicho que si se va abajo es acidosis. O sea que con el pH ya puse el nombre, acidosis. ¿De acuerdo? Ahora el bicarbonato. ¿El bicarbonato está por arriba del pH o está siguiendo la misma dirección? Siguiendo la misma dirección. Si sigue la misma dirección, entonces Metabólica. es Metabólica. Muy bien. Metabólica. Entonces, y efectivamente el bicarbonato, el límite inferior es 22, ¿no? Pero está yendo hacia abajo. 15. Está siguiendo la misma dirección. Por lo tanto, esto corresponde a una acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Cómo lo compensa? El CO2. Lo compensa con el CO2. Pero aquí, con estos valores, ¿está compensado? ¿Ya está compensado? A ver, le doy 3 opciones. Esto corresponde a una acidosis metabólica totalmente compensada,
parcialmente compensada o no compensada. No compensada. No compensada. Entonces esto corresponde a una acidosis metabólica no compensada. ¿Ven? Así de sencillo. Sigamos con el ejemplo. No compensada. ¿Ven? Lo que ustedes han dicho. Sigue. Ahí nada más. Tranquilo. Relájate. Entonces miren. Dijimos de que como no está compensado, porque es el resultado original de la lesión, pero el organismo en el transcurso trata de compensarlo. ¿Cómo lo compensa? Disminuyendo el CO2. Disminuyendo la presión arterial de CO2, que estaba en 40, que estaba normal, comienza a bajarlo a 30. Al bajarlo, ¿qué está provocando con el pH? Está subiendo, está tratando de llevarlo nuevamente a su carril, pero todavía no lo logra. Y si todavía no lo logra, entonces, ¿cómo se llama eso? Parcialmente compensada. Entonces, ¿cómo yo identifico una acidosis metabólica parcialmente compensada? ¿Cómo? Porque el PCO2 ya no está dentro de su rango normal. Está por debajo. ¿Y por qué ha bajado? Porque está tratando de compensar. El pH todavía no va a estar normal. Porque si estuviera normal, ya diría que está compensado, ¿no? Entonces esto se llama acidosis metabólica parcialmente compensada. Y efectivamente, ustedes están diciendo parcialmente compensada. Seguimos. Entonces el organismo, ¿qué dice? Uy, caracho, bajando 10 no he logrado todavía compensarlo. Sigue bajando. Y baja hasta 20. Al bajarlo, entonces miren, no miren el bicarbonato, miren el pH, porque hemos dicho de que la compensación es pH. Entonces, ¿y qué pasó acá? Se normalizó. Se normalizó. O sea, logró el organismo, al bajar la presión arterial de CO2, ha estado tratando de bajar, ¿para qué? Para llevar el pH a su carril. ¿Y lo logró o no lo logró? Sí. Entonces, cuando yo vea un pH normal, un bicarbonato bajo y una presión arterial de CO2 bajo, entonces diré que esto es una acidosis metabólica totalmente compensada o completamente compensada. ¿Sí? Y ahí está. Completo. Compensación completa. ¿Lo entendieron? ¿De verdad? Levante la mano quien no lo entendió. Sean honestos. Porque una vez que yo me retiro, perdieron su oportunidad de entenderlo. Dime, Ana. Así me gusta la honestidad, ¿no? Si en el caso que la PCO2 baje y el pH sigue aumentado, ahí es mixto. Perdón. Si en el caso de la PCO2 baje y el pH sigue aumentado, ahí es mixto. ¿Sigue aumentado? No. El mixto, ya, ella se está adelantando. Se está adelantando. Tranquila. No, la pregunta que hace ella, o sea, ella está ansiosa de saber más cosas, ¿no? Y eso es bueno. Pero tranquila. Ahorita seguimos con el mixto. Sigue. Aquí va la respuesta a su pregunta. Obviamente hay límites de compensación. O sea, ella dice, doctor, pero ¿qué pasa? ¿Sigue bajando? ¿Hasta cuánto va a bajar? Muy buena pregunta. Entonces, ¿qué dice acá? Que hay límites de compensación. Vayamos a la acidosis metabólica. Dijimos de que el rango normal de la presión arterial de CO2, ¿cuánto es? 35, 40. De 35 45. a 45. ¿Cómo lo compensa la acidosis metabólica? Disminuyendo. ¿Pero hasta cuánto disminuye? 10. El punto de corte es 10. Si es que sigue bajando, o sea, puede bajar, puede ser 8, 6, pero cuando baja más de 10, ¿cómo se le llama? Desorden mixto. En otras palabras, yo puedo tener una acidosis metabólica mixta. Si es que baja más el PCO2 baja más de bajó
por debajo de 10. Con respecto a su valor normal. Lógico. 35 es el límite inferior del PCO2. ¿Estamos o no? ¿Cómo compensa la acidosis metabólica? Va bajando. 25, ¿sí? 20, 15. Y si sigue bajando y supera el 10, entonces ya no es compensado esa cosa, sino ya no se utilizan los términos de compensación, sino se utiliza el término mixto. O sea, en otras palabras, tendré una acidosis metabólica mixta. Y será mixta si el PCO2 ha bajado por niveles inferiores a 10. ¿Está claro? ¿De 10 menos, doctor? No, menos. ¿Y el pH cómo se encuentra? ¿Y el pH cómo se encuentra? El pH puede aumentar? Puede estar dentro del rango normal, pero el PCO2 va a estar bajo. ¿Y por qué no poner directamente 25? Esos son los 10. No, el 25 todavía no es mixto. O sea, la definición de mixto está en relación a estos valores. ¿Estamos o no? A esos valores. Ya, si le bajas. No tiene que ser 10, 9, 8, 7. Ahora vayamos a la parte de la oxigenación. Dijimos de que hay una condición de estado ácido-base, ¿sí? Y hay una otra parte que también el AGA te lo da, que es la presión alveolar de oxígeno, la presión arterial, la saturación, la concentración, el gradiente. Son valores que tienen que ver con la oxigenación. ¿De acuerdo? En función de la oxigenación hay algunos parámetros que te permiten, por ejemplo, evaluar si es que es necesario brindar oxigenoterapia, y ustedes ya han llevado ese seminario de oxigenoterapia, ¿no? Sus compañeros se esforzaron por tratar de hacerlos entender, ¿no? Entonces, la oxigenoterapia entra a tallar acá, pero dependiendo de los valores que yo tenga. O sea, ese informe del AGA no solamente te informa esto de acidosis, de alcalosis, sino también te informa parámetros de oxigenación. Te informa incluso parámetros ventilatorios. ¿De acuerdo? Cuando llevemos la clase hay una clase que yo dicto que se llama Cuidados Intensivos Quirúrgicos. En esa parte voy a tocar la parte de oxigenación y la parte de ventilación, porque ahí vamos a ver las máquinas, por ejemplo los ventiladores, y los ventiladores te permiten programar dependiendo de cuánto de saturación de oxígeno tú deseas, cuál es la presión que tú quieres administrar, la PID, etcétera, dependiendo de la patología, ¿no? Ellos mencionaron en su ejemplo de la oxigenación el síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿se acuerdan? El famoso ARAS. ¿Sí? Y ellos lo explicaron y dijeron de qué se trata. Y por ejemplo, allí tiene mucho que ver la parte ventilatoria y tiene mucho que ver la parte de la oxigenación también. ¿Sí? Entonces, vamos a los ejercicios. A ver, sí. Anda a los ejercicios. Lo que me interesa es que ustedes aprendan la parte de los ejercicios, porque de eso voy a poner. Aquí está. A ver. Bueno, aquí ya está el ejercicio respectivo. Ahí, con calma, despacio. A ver, miren. Ya lo vieron la respuesta, ¿no? ¿Qué cosa es esto? A ver, cada uno así en forma independiente, interprete cada uno. Ya lo vieron la respuesta, ¿no? ¿Qué cosa es esto? A ver, cada uno así en forma independiente, interprete cada uno. Este PowerPoint se va a quedar con el delegado y él lo va a repartir.
Aquí, a partir de este ejemplo y todo lo que sigue, ¿de acuerdo? Son puros ejercicios. Mi sugerencia es que ustedes, ya sea en forma grupal o en forma individual, resuelvan. Al final hay un montón ya sin este es con pregunta y respuesta, pero los últimos solamente son preguntas sin respuesta. Esas preguntas sin respuesta es lo que voy a poner en su examen. Un par de esos mismos valores, no voy a cambiarlos. Así como les he preguntado en este último examen de RCP, que dicho de paso, ese ha sido un regalo adelantado por Navidad, ¿no? Los que han estado atentos, yo les pregunté, por ejemplo, cuál es lo último que se ha adicionado en la guía del AJA de 2015 en relación a los opiáceos. ¿Recuerdan o no? ¿Alguien no lo ha respondido? ¿Qué es esto? Vamos, para que se vaya a descansar. Acidosis metabólica parcialmente compensada. Acidosis metabólica parcialmente compensada. Muy bien, ¿eh? Su amigo ya lo entendió, ya lo captó, y ahora sí, nadie lo para, ¿no? Está muy bien, te felicito. Sigue. A ver, con calma, relájense, tranquilos. A ver, ¿qué digo? Alcalosis metabólica. Alcalosis metabólica descompensada. ¿Qué es? Alcalosis metabólica descompensada. Mira, ¿cómo entendiste esto, no? Por ejemplo, mira, el PC2, mira, el PC2, no, su valor normal es de 35 a 45, ¿no? Eso sí entiendes. Pero cuando ya disminuye, cuando ya es menos de 10, o sea, 9, de la categoría de 9 es 10, es mixto. No, ¿Qué cosa es? Alcalosis metabólica no descompensada. A ver, ¿por ahí respondieron bien? Parcialmente compensada por Alcalosis metabólica parcialmente compensada. Muy bien. Otra. autocompensación. Acidosis metabólica. No, eso es acidosis respiratoria. Acidosis respiratoria. Acidosis metabólica, acidosis respiratoria compensada. No, acidosis metabólica. Acidosis metabólica compensada. Totalmente compensada. A ver, ¿qué es? Acidosis metabólica totalmente compensada. Esa acidosis
Acidosis respiratoria no compensada. Acidosis respiratoria no compensada. CO2 aumentado. Claro, acidosis respiratoria acidosis metabólica parcialmente compensada. Respiratoria, parcialmente compensada. Claro. Muy bien, chicos, ya veo que todos están respondiendo bien. Entonces, practiquen, siempre es un placer compartir. A ver. Esto es una programación de práctica y al final de esta introducción les voy a dejar una serie de ejercicios básicamente para que hagan lectura de lo que es un AGA de manera elemental, porque en una hora no voy a enseñarles absolutamente todo de AGAs y que ustedes salgan expertos, pero el objetivo de la práctica hoy día es que al término ustedes sepan identificar algunas alteraciones elementales, como por ejemplo una acidosis metabólica o respiratoria o cualquier alteración de ese tipo. Básicamente voy a tratar de traducir el artículo interpretación de AGA. Artículo de revisión e interpretación de gases arteriales sanguíneos. Autor Pramod Sood, Gunchan, etc. Resumen: los desórdenes de ácido básico pueden provocar severas complicaciones en muchos estados de enfermedad y ocasionalmente la anormalidad puede ser tan severa como convertirse en un factor de riesgo que se necesite un tratamiento para salvar la vida. El proceso de análisis y monitoreo de la sangre arterial, de los gases en sangre arterial, el AGA sería aquí en inglés ABG, arterial blood gases, es una parte esencial en diagnosticar y manejar el estatus de oxigenación en el balance ácido básico y de el alto riesgo en los pacientes, así como en el cuidado de los pacientes críticamente enfermos en la unidad de cuidados intensivos. Estas áreas manifiestan unos cambios en el tratamiento de vida en todos los sistemas que conciernen, y a través de una comprensión del balance ácido-base, por lo tanto, una comprensión del balance ácido-base es mandatorio para cualquier médico y anestesiologista sin excepción. La comprensión del AGA y sus interpretaciones puede ser muy confusa algunas veces y también un tema arduo. Muchos métodos existen en la literatura para guiar la interpretación de las AGA. La descripción de este artículo no incluye todos esos métodos, como el análisis de base, del exceso de base, o la diferencia fuerte de iones Stewarts, pero un acercamiento lógico, sistemático, es presentado para ayudarnos a hacer mucho más fácil la interpretación de ellos. En una aplicación propia de
el concepto del balance ácido-básico va a ayudarnos en el cuidado de la salud, va a ayudar a los que proveen el cuidado de salud, no solamente para seguir el progreso del paciente, pero también para evaluar la efectividad del cuidado que se está brindando. Las palabras claves: interpretación de gases arteriales, análisis, también introducción. El análisis del AGA es una parte esencial del diagnóstico y manejo de pacientes con estado de oxigenación y un balance ácido básico. La utilidad de esta herramienta diagnóstica es dependiente de ser posible para corregir e interpretar los resultados. Los desórdenes del balance ácido-base pueden crear complicaciones y muchos estados de enfermedad, y ocasionalmente la normalidad puede ser tan severa como para convertirse en un factor de riesgo del tratamiento de vida. Por lo tanto, la comprensión del balance ácido básico es mandatorio para cualquier médico y intensivista y anestesiologista, sin excepción. Los tres más amplios abordajes de la fisiología ácido-básica son el ácido carbónico en el contexto de la presión de CO2, el exceso de base estándar, SBE, y la diferencia fuerte de ion, SID. Han sido más de 20 años desde que el concepto de Stewart de SID es Strong Ion diferencia iónica fuerte, fue introducido, lo cual es definida como una diferencia absoluta entre los aniones, la disociación aniónica y los cationes. De acuerdo con el principio de la neutralidad eléctrica, esta diferencia es balanceada por los ácidos débiles y el CO2. El CID es definida en términos de ácidos débiles, y CO2 subsecuentemente ha sido designada como CID efectiva, aquí colocándole la E como subíndice CID efectiva, la cual es idéntica a la base buffer. Similarmente, el término original de Stewart para una concentración baja de ácido, de la concentración, que es ASDOT, es ahora definida como el disociado A menos más no disociado AH, formas débiles de ácidos. Esto es familiarmente conocido como anion gap, cuando normalmente la concentración es causada por concentración ácida débil. Cualquiera de estos tres métodos tienen resultados virtuales idénticos cuando ellos son usados para cuantificar el estatus ácido-base de una muestra dada de sangre. ¿Por qué es necesario ordenar un análisis de AGA? La utilización de un análisis de AGA se convierte en necesario en vistas de las siguientes ventajas: ayuda en el establecimiento de la diagnosis, nos guía en el plan de tratamiento, ayuda en el manejo de ventilatorio,
Una mejora en el manejo de ácido básico permite una función óptima de medicación. El estatus ácido-base puede alterar los niveles críticos de electrolitos a todos los estatus de pacientes. A todos los estatus de pacientes. Los resultados adecuados de haga dependiente de una manera apropiada de recolectar, manejo y análisis de la muestra, ¿no? Entonces depende de ello, de una recolección, manejo. Clínicamente, los errores importantes clínicamente pueden ocurrir en cualquiera de estos pasos, pero una medición del AGA son particularmente vulnerables. En los errores preanalíticos, el problema más común que se encontraba incluye muestras no arteriales, burbujas en la muestra, inadecuado o excesiva muestra anticoagulante y análisis retrasado o muestras no enfriadas, sino enfriadas. Errores potenciales preanalíticos son causados por las siguientes fases durante la preparación previa a la muestra. Un error en la identificación de la muestra del paciente, una falla en eso. Un uso de un tipo incorrecto de la cantidad de anticoagulante, dilución debido al uso de la heparina líquida, insuficiente cantidad de heparina, uniones de electrolitos a heparina, estabilización adecuada de las condiciones respiratorias del paciente y inadecuada remoción de la solución flush en las líneas arteriales previas a la recolección. Durante el manejo de la muestra, la mezcla de la sangre venosa y arterial durante la punción, burbujas en la muestra, cualquier burbuja en la muestra puede ser expelida lo más pronto posible, debe ser expelida más pronto. Después, antes de mezclar la muestra, antes de mezclarla con heparina o antes de cualquier enfriamiento de la muestra que se haya hecho, una burbuja de aire relativamente que el volumen es más del 1% de la muestra en la aguja es potencialmente fuente de un error significativo y muchos efectos serios de valor de presión de oxígeno y mezcla insuficiente con heparina durante el almacenamiento del transporte, incorrecto guardado, ¿no? El almacenamiento, hemólisis de las células sanguíneas. Recomendaciones acerca de el guardado: no enfríe la mezcla. Análisis en 30 minutos para muestras con altos valores de pH, de presión arterial, de oxígeno. Un conteo de plaquetas, leucocitos altos, shunt de ellos. Analizar en 5 minutos. Cuando el análisis es esperado, se supone que va a ser o se espera que vaya a ser retardado por más de 30 minutos, el uso de jeringas de vidrio y hielo, bueno, son recomendadas.
durante la preparación antes de la transferencia de la muestra. Una inspección visual de la muestra para clots. Mezcla inadecuada para muestras antes del análisis. Una mezcla insuficiente puede causar coagulación de la muestra. Por lo tanto, es recomendable mezclar la sangre de muestra mediante invertir la jeringa 10 veces y haciéndola rodar entre las palmas, como se muestra en la figura. Esto previene que se traquen como monedas o placas de glóbulos rojos. Durante la anticoagulación, las jeringas de gas modernas para sangre y tubos capilares son cubiertas con varios tipos de heparina para prevenir la coagulación en la muestra y dentro del analizador de gas. Líquido de heparina no balanceada o agua líquida, seque la no o seca, heparina no balanceada seca o heparina seca electrolito balanceada o heparina balanceada con calcio seca. Otros anticoagulantes, por ejemplo citrato y ETA, son también directamente acídicas, lo cual incrementa el riesgo de pH que haya sido cargado falsamente. La heparina líquida, el uso de heparina líquida como anticoagulante causa la dilución de la muestra. Diluye el plasma, pero no los contenidos de las células rojas. Como consecuencia, los parámetros como la presión de CO2 y electrolitos son afectados. Solo 0.05% de heparina es requerida para coagular 1 mililitro de sangre. Eres espacio muerto. El volumen de un estándar de una jeringa de 5 mililitros con una aguja de gauge 22 de 1 centímetro es de 0.2 mililitros. Llenando el espacio muerto de la jeringa con heparina provee suficiente volumen para anticoagular 4 mililitros de muestra sanguínea. Si la muestra tiene volúmenes menores que son obtenidos o más heparina líquida está dejada en la jeringa, entonces el efecto de la dilución va a ser más grande aún. El efecto de la dilución también depende del valor del hematocrito. Los electrolitos plasmáticos disminuyen linealmente con la dilución del plasma junto con la presión de CO2, glucosa y hemoglobina, valores de ellos. El pH y la presión de O2, esos valores son relativamente inafectados por dilución. La presión arterial de O2 es solamente tan pequeña como 2% del oxígeno físicamente disuelto en el plasma, y por eso y así también los parámetros de oximetría dados en las fracciones o en porcentajes van a permanecer sin afectar. Las jeringas de sangre arterial para análisis pueden tener un amplio rango de montos de heparina. Las unidades son típicamente dadas como unidades internacionales por mililitro.
mililitro. Con el objetivo de obtener una concentración final suficiente de heparina en la muestra. El volumen de sangre recomendado en la jeringa debe ser manejado. Por ejemplo, una jeringa que contiene 50 unidades por mililitro. Cuando es llena con 1.5 mililitros de sangre, significa que el contenido total que la jeringa contiene un total de 75 unidades internacionales de heparina seca. Si el usuario conduce 2 mililitros de sangre, bueno, draw es dibujar, puede ser marcar. Entonces, si el usuario dibuja solamente un mililitro, marca solo un mililitro, entonces los resultados de la concentración de heparina van a ser más altos que esos dirigidos para ello, destinados para ello, lo cual va a llevar a producir unos resultados falsos de bajos electrolitos. La heparina se une a los iones positivos como el calcio, potasio y sodio. Los electrolitos se unen a la heparina no pueden ser medidos por electrodos selectivos que seleccionan iones, y el efecto final va a ser una medida falsa de bajos valores. El efecto de unión y los resultados adecuados y resultados inadecuados y el resultado inadecuado de resultados son especialmente significantes para un calcio corregido. El uso de heparina electrolítica balanceada significativamente reduce el efecto de unión y los resultados y la inadecuacidad de los resultados. Los siguientes pasos por una interpretación rápida de gases arteriales son recomendados. Chequee por una consistencia del AGA. Mientras está haciendo una interpretación de AGA, siempre chequee la consistencia del reporte por una ecuación de Henderson modificada. Tiene que ser que los protones con el ácido carbónico sobre la presión de CO2 igual a 24. Los iones hidrógenos calculados por extraer los dígitos después del punto decimal de un pH de 80, por ejemplo. Si el pH es 7.23, entonces si protones son 80 menos 23 igual 57. Protones 10 a la 9 pH. Los hidrógenos pueden ser calculados por la siguiente tabla. La tabla los valores de pH correspondiendo con los protones con la concentración de iones protón.
Cuando hay un pH de 6.7, protones hay 200. Un pH 7.35, los protones son 45. Un pH ya pasándonos al básico, ya son más de 32, 24, 28, 25. Nuevamente disminuye. Constantemente va disminuyendo los protones. Entonces en una acidez corporal irían de 45 a 35 protones, o tenga una historia clínica relevante. Mientras está haciendo una interpretación de los gases, nunca comente de los gases sin haber obtenido un resultado relevante de la historia clínica del paciente, el cual da un objetivo de la etiología de los desorden ácido básico dado. Por ejemplo, el paciente con historia de hipotensión, falla renal, estado diabético incontrolado de tratamiento con drogas como metformina, es merecedor de tener, o sea, es como un merecedor de tener una acidosis metabólica. Un paciente con historia de uso de diuréticos, administración de bicarbonato, aspirado alto nasogástrico y vómitos, es merecedor de tener una alcalosis metabólica. Acidosis respiratoria puede ocurrir en enfermedad pulmonar obstructiva. Bueno, COPD, debilidad muscular, casos postoperativos y sobredosis de opioides y alcalosis respiratorias es similar, o es como para que ocurra en sepsis, coma hepático y embarazo. Otra recomendación: mire el estado de oxigenación en el paciente. El estado de oxigenación del paciente es juzgado por la presión de O2 arterial. Nunca comente de la oxigenación, del estado de oxigenación, sin saber el correspondiente FiO2. Calcule la presión arterial de O2 esperada, generalmente 5 veces la del FiO2, basada en la presión de la PaO2, de la clasificación de la PaO2 como media, moderada y severa hipoxia. Estado ventilatorio: mire la presión de CO2. Ácido básico estático. El estado ácido básico identifica el desorden primaria mediante la observación del pH. El pH es mayor de 7.40, alcalemia, menor acidemia. Entonces observe la presión de CO2, lo cual es un ácido respiratorio. Por lo tanto, cuando este incrementa, por ejemplo, más de 40, acidosis, o disminuida, menos de 40, alcalosis. Entonces, cuando la presión de CO2, lo cual es un ácido respiratorio, cuando hay acidosis, hay bastante ácido. Cuando hay poco, hay una base, alcalosis. Y si esto explica el cambio del pH, entonces es un desorden respiratorio. De otra manera, mira la tendencia al cambio del bicarbonato. Si incrementan alcalosis o disminuyen acidosis. Si este explica el cambio de pH, entonces este es un desorden metabólico. En un AHA normal,
pH y la presión de CO2 se mueven en direcciones opuestas. Claro, el pH es un número, estamos hablando de el número. Cuando el número aumenta, si es la alcalosis y alcalosis, el ácido, pues está. El bicarbonato, por otro lado, y el ácido carbónico, o sea, presiones de CO2, perdón, presión de CO2, se mueven en la misma dirección. Cuando el pH y la presión de CO2 cambian en la misma dirección, lo cual es normalmente no debería, el problema principal es metabólico. Cuando el pH y la presión de CO2 se mueven en diferente dirección y la presión de CO2 es normal, entonces el principal problema es respiratorio. Problema, desórdenes mixtos. Si bicarbonato y presión de CO2 cambian en direcciones opuestas, lo cual no debería ser normalmente, entonces es un desorden mixto. El pH puede ser normal con presión arterial de CO2, anormal o anormal, o pH anormal con presión de CO2 normal. Si la tendencia, bueno, del cambio en la CO2 en bicarbonato es el mismo, chequear la diferencia de porcentaje. El 1 con un gran porcentaje de diferencia entre el 2 es 1, es el desorden dominante. pH 725, bicarbonato 16, presión de CO2 60. Aquí el pH es acidótico y el PCO2 y el bicarbonato explican su acidosis. Por lo tanto, mira la diferencia de porcentaje. La diferencia de porcentaje de bicarbonato, 24 menos 16 sobre 24 es 0.33. Si la diferencia de la presión del porcentaje de la presión de CO2 es 60 menos 40 sobre 40 igual 0.5, entonces el desorden dominante es la acidosis respiratoria. Desórdenes respiratorios. Después del desorden primario después de que el desorden primario sea establecido como respiratorio, entonces los puntos siguientes que nos van a ayudar a un acercamiento con las vistas del desorden respiratorio. Los siguientes puntos nos van a ayudar. El rango, el ratio, entonces es el rango entre el rango y el ratio. El ratio es el porcentaje, ¿no? Puede ser 1 a 40, ¿no? Entonces las proporciones del rango de cambio en protones a cambiar en la presión de CO2. Gradiente de oxígeno alveolar arterial. Compensación. Ratio de rango de cambio en
cambio de protones en la presión de CO2. El ratio encima del rango de cambio en protones para cambiar en la presión de CO2 ayuda en guiarnos a concluir si es que el desorden respiratorio es agudo crónico o crónico o agudo en crónico. Como hemos visto, los hidrógenos pueden ser calculados de la tabla 1 y el cambio en protones es calculado mediante la sustracción de protones normales de los iones de protones calculados. Bueno, vamos a observar solamente estas fórmulas. Donde la presión de oxígeno, presión parcial alveolar de oxígeno, PO2 nos están explicando las abreviaturas. Diferenciales de las causas extrapulmonares de las fallas respiratorias. 1. En el sistema nervioso central. El centro respiratorio, la depresión del centro respiratorio debido a causas como el uso de sobredosis de droga o hiperventilación alveolar primaria y mixedema. Sistema nervioso periférico, de enfermedades de la médula espinal y síndrome de Guillain-Barré, esclerosis amiotrófica lateral, músculos respiratorios, hipofosfatemia, fatiga muscular, miastenia gravis y polimiositis. Enfermedades de la pared torácica, espondilitis anquilosante, tórax flotante, toracoplastía, enfermedades pleurales, pleuritis restrictiva, obstrucción de la vía aérea superior, estenosis traqueal, tumor de las cuerdas vocales. Compensación, regla de compensación. La respuesta compensatoria depende de la apropiado funcionamiento del sistema orgánico envuelto en la respuesta, como riñones o pulmones, y también en la severidad del disturbio ácido básico, por ejemplo. El estado de compensación completa en la acidosis respiratoria crónica es menos de 15% cuando la CO2 excede 60 milímetros de mercurio. Compensación aguda ocurre en las 6 a 24 horas y la crónica en 1 a 4 días. La compensación respiratoria ocurre más rápido que la compensación metabólica. En la práctica clínica es raro ver la compensación completa. La respuesta compensatoria máxima en muchos casos está asociada con solamente 50 a 75% del pH normal de retorno. Con solo el 50-75%, con el retorno del 50-75% del pH normal. En la alcalosis respiratoria crónica, el pH puede retornar completamente a la normalidad en algunos casos. Acidosis respiratoria aguda, bicarbonato aumenta por 1 miliequivalente por litro por cada 10 milímetros de mercurio, por cada incremento de 10 milímetros de mercurio en la presión de CO2 más de 40. Crónica, bicarbonato aumenta por 3.5 mil equivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio, incrementa en la presión de CO2 más de 40. En
alcalosis respiratoria aguda, bicarbonato disminuye por 2 miliequivalentes por litro por cada 10 milímetros de mercurio disminuidos en la presión de CO2 bajo 40. Crónica, bicarbonato disminuye por 5 miliequivalentes por cada 10 milímetros de mercurio, que disminuye en la presión de CO2 bajo 40. Este es el diagrama de flujo que muestra el abordaje de la falla respiratoria hipoxémica. Si es que la presión de CO2 está incrementada, si es que sí, entonces hay hipoventilación. Y preguntamos si es que la presión de oxígeno arterial alveolar es mayor que la presión de oxígeno de O2, si esta relación está aumentada. Si es no, hipoventilación solamente. Si es que sí, hipoventilación más otro mecanismo. Disminución del manejo respiratorio y enfermedad neuromuscular. Si es que la presión de CO2 no está disminuida, entonces sacamos la cuenta si la arterial o la alveolar o la arterial está incrementada. Si es que sí, si la baja de presión de O2 es corregible con oxígeno. Si es que no, es un shunt. Si es que sí, es un BQ, es un desbalance, un mismatch BQ. Entonces si es shunt, colapso alveolar como atelectasis o neumonía intraalveolar que le está llenando, ¿no? O edema pulmonar o shunt intracardíaco o shunt intrapulmonar. Y en BQ, enfermedades de las vías como asma, EPOC, enfermedades de los pulmones intersticial, enfermedades alveolares y enfermedades pulmonares vasculares. Los desórdenes metabólicos en pacientes con acidosis metabólica, un exceso de ácido o pérdida de base está presente. Esto causa que el ácido carbónico bicarbonato, el ratio entre ellos, el bicarbonato ácido carbónico, el ratio y el pH bajen mientras no ocurren cambios en la presión de CO2. Acidosis metabólica no compensada. Como un resultado del mecanismo compensatorio, los pulmones en la forma de CO2 excretan ácido carbónico y los riñones retienen bicarbonato. La presión de CO2 cae y del bicarbonato, la relación bicarbonato ácido carbónico, y el pH se eleva a normal, aunque ocurran concentraciones de bicarbonato y ácido carbónico que sean menos de lo normal. Esta llamada acidosis metabólica compensada y la presión de CO2 esperada es calculada como presión de CO2 es igual a 1.5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Anion gap por más de 40 años. El anion gap, la teoría de la anion gap ha sido usada por clínicos para explorar o explicar el concepto de la electroneutralidad, y ha sido envuelta en una herramienta mayor para evaluar el desorden ácido básico. El anion gap
es la diferencia entre los cambios de los aniones del plasma y los cationes calculados por la diferencia entre, entre la concentración medida rutinaria de los cationes séricos como sodio y potasio y los aniones cloruro y bicarbonato. Debido a esto, porque la electroneutralidad debe ser mantenida, la diferencia refleja iones no medidos. Normalmente esta diferencia de gap es llenada por los ácidos débiles, a menos albúmina principalmente, y dejar y menores extensiones de fosfatos, sulfatos y lactatos. Cuando el anion gap es mayor que el que se está produciendo por la albúmina y el fosfato y otros aniones como lactatos y cetonas, debe estar presente en mayor cantidad en mayores concentraciones de lo normal. El anion gap entonces es sodio más potasio menos los aniones cloruro bicarbonato. Debido a esto, a su baja y poca concentración extracelular, el potasio está muchas veces omitido del cálculo. Los valores normales, el rango de valores normales de 12 a más o menos 4 cuando el potasio está considerado y 8 más o menos 4 cuando el potasio es omitido. La figura 3 muestra el algoritmo para el arribo de los pacientes con acidosis anion gap. El principal problema con el anion gap es la reliancia. Vamos a ver lo que es reliancia. Sin conexión. El principal problema de el anion gap es su falta de conexión con el uso de el rango normal producido por la albúmina, y ante el dejar exento al fosfato, el nivel del cual puede ser grandemente anormal en pacientes críticamente enfermos. Debido a estos aniones, debido a que no son aniones fuertes, sus cambios van a ser alterados por cambios en el pH. Proteínas séricas y fosfato. El AG normal, 2 albúmina gramos por litro más 0.5 fosfato miligramos por decilitro. Estatus ácido base en estado en acidemia. El anion gap disminuye por 1 a 3. El estado alcalémico menos anion gap aumenta por 2 a 5. Usos clínicos mayores del anion gap para señalar la presencia de acidosis metabólica y confirmar otros hallazgos. Anion gap urinario, sodio urinario más potasio urinario menos cloruro urinario. Positivo renal tipo 1, 2, 4, acidosis tubular renal. El pH urinario más de 6, acidosis renal tubular tipo 1, o menos de 5.5, hipocalemia, acidosis tubular renal tipo 2, o hipercalemia, acidosis tubular renal tipo 4. Ese es el abordaje a un paciente con acidosis con anion gap. Los usos, entonces, mayores usos
del anión GAP para señalar la presencia de acidosis metabólica y confirmar otros hallazgos para ayudar en la diferencia entre las causas de la acidosis metabólica, porque los altos Ag versus normal Ag en acidosis metabólica, en una acidosis metabólica inorgánica, por ejemplo, debido a infusión de ácido clorhídrico. Los cloruros infundidos reemplazan al bicarbonato y el anión GAP permanece normal. En una acidosis orgánica, la pérdida de bicarbonato es reemplazada por el anión ácido, el cual no es normalmente medido. Eso significa que el anión GAP es incrementado, proveyendo asistencia en determinar la severidad bioquímica de la acidosis y siguiendo la respuesta para el tratamiento. Los desórdenes que son asociados con un bajo o negativo nivel de anión GAP en el suero son listadas en la tabla 2. Y la tabla 3 elabora las especies de aniones no contaminados con sus fuentes de origen y diagnósticos adjuntos en casos de acidosis metabólica por anión GAP. En el paciente con alcalosis metabólica hay un exceso de base o una pérdida de ácido, cual causa la relación bicarbonato ácido carbónico, el ratio, y el pH elevarse, ¿no? Pero sin cambios que ocurran en la presión de CO2, el cual es llamado alcalosis metabólica no compensada. Los riñones tienen una gran capacidad de excretar exceso de bicarbonato, por tanto, para sostener la alcalosis metabólica, la concentración elevada de bicarbonato debe ser mantenida a través de la retención renal abnormal de bicarbonato. Acidosis respiratoria compensatoria puede ser tan marcada que la presión de CO2 puede elevarse más de 55 milímetros de mercurio. Se espera que la presión de CO2 es calculada como la presión de CO2. Esta fórmula es llamada alcalosis metabólica compensada. La mayoría de pacientes con alcalosis metabólica pueden estar tratados con iones cloro en la forma de cloruro de sodio, respuesta salina, mejor que con cloruro de potasio, el cual es preferible. Cuando el cloruro de sodio es dado, los iones cloruro son suplidos y entonces el volumen de la sangre se incrementa y la secreción de aldosterona en exceso disminuye. Por lo tanto, la pérdida urinaria excesiva de potasio y reabsorción excesiva de bicarbonato se detiene. Cuando la alcalosis metabólica es debido al efecto de exceso de aldosterona o otros mineralocorticoides, el paciente no responde a cloruro de sodio, o sea, es salido resistente y requiere cloruro de potasio. Basado en cloruro urinario, la alcalosis metabólica es dividida en cloruro respuesta o chloride responsive. Es respuesta, ¿qué más? Respuesta clorhídrica o depresión
del volumen extracelular. Cuando el cloruro urinario es menos de 20, vómito, diuresis, post-hipercapnia, diarrea crónica y estas tablas. Vamos a dejar esto, solamente vamos a recorrer por si acaso se quiera